Amén, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo de oración. Yo quisiera en esta tarde meditar con ustedes en la palabra de Dios. Quisiera que podamos leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30. Si tiene la Biblia a su mano, Ezequiel capítulo 22, verso 30. El título del mensaje en esta tarde se llama Un llamado a la intercesión. Un llamado a la intercesión. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo creo que el tiempo en que estamos viviendo, amados hermanos, es una oportunidad para cada uno de nosotros de usar esa herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Pablo dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Y una de esas armas o herramientas espirituales que Dios ha dado a la iglesia es la oración. Pero dentro de la oración hay diferentes tipos o clases de oración. Una es la oración intercesora. El verso que hemos leído nos habla un tiempo de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Los líderes religiosos, el pueblo entero, habían caído en el desenfreno, en el pecado, la injusticia, la irreverencia, la falta de temor de Dios, la violencia, el hurto, el adulterio y diferentes pecados que el pueblo de Dios estaba practicando. Estaban a punto de producir la ira de Dios, el juicio de Dios sobre ese pueblo. Y dice la Escritura a través del profeta que el Señor buscó entre su pueblo, entre aquellos que le conocían, entre aquellos que conocían, ya sea por historia o por experiencia, a ese Dios único y verdadero que el pueblo de Israel conoció. Dios buscó un hombre, uno solamente, dice, que hiciese un vallado, que hiciese vallado. Un vallado es un muro, pero aquí está hablando de un vallado espiritual. Porque cuando un hombre o una mujer comienza a interceder, a orar a favor de otras personas, levanta un muro, un vallado de protección sobre esa vida por la cual está orando. Dice, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Una brecha es un orificio, una rajadura, un orificio por donde podía entrar el enemigo y atacar dentro de la ciudad. Antiguamente las ciudades estaban protegidas por muros de piedra, y esos muros eran los vallados, pero las brechas eran las fisuras, los huecos que por el descuido, la falta de mantenimiento, tal vez se pudieron abrir, o porque algún enemigo trataba de entrar y hacer daño. Se abrían esos orificios que eran las brechas. En un sentido espiritual, Dios también estaba buscando un hombre, dice, que hiciese vallado, o un hombre que se pusiese en la brecha, en ese lugar donde el enemigo podía entrar para hacer daño. Se pusiere, dice, delante de mí a favor de la tierra, a favor de la tierra, a favor de los que moran en la tierra. Pero dice el profeta tristemente
y no lo hallé. Busqué entre ellos, dice, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, porque eso es lo que es la oración intercesora, ponerse delante de Dios a favor de otras personas. Dice, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Quiere decir que Dios estaba dispuesto. Si encontraba un hombre solamente que se pusiese delante de él a favor de la tierra, a favor de esa nación, para que él no lo destruyese. Pero tristemente el profeta termina este verso diciendo, no lo hallé. Y yo creo que Dios en este tiempo está llamando a la iglesia de Jesucristo, aquellos que han sido redimidos, aquellos que hemos sido lavados con su sangre, aquellos que hemos experimentado la salvación de nuestras almas y sabemos que Dios vive dentro de nosotros. Yo creo que Dios está, que nosotros en este tiempo de oscuridad, de muerte, de dolor, de tristeza que ha venido sobre todas las naciones y en nuestra nación también, podamos ser ese hombre que levante vallado, que levante un muro de protección, que se ponga en la brecha a favor de nuestra nación, a favor de las naciones de la tierra. Uno solamente Dios estaba buscando aquel tiempo. Hoy somos millones en el mundo de cristianos que hemos sido salvados. Y creo que Dios en cada nación, en cada ciudad, en cada familia, Dios busca a uno que sea sensible, uno que se ponga delante de Él a favor de la tierra. Uno solamente. Porque cuando un hombre o una mujer se presenta delante de Dios para orar a favor de otros, es porque ha entendido y conocido el corazón de Dios. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Él no quiere que los hombres perezcan, sino que todos sean salvos. Entonces, un llamado a la intercesión es el tema en esta tarde. Quiero primeramente explicar qué cosa es la intercesión. Interceder es presentarse delante de Dios para pedir un favor, no para uno mismo, sino para otra persona, para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Eso es la intercesión, es ponerse delante de Dios para pedir a favor de otras personas, para que reciban un bien o para librarlos del mal. Y esa es la función sacerdotal de Cristo en este momento. Dice que Él está intercediendo por su iglesia de día y de noche. Y ese es el corazón que debe haber en nosotros también, ese mismo sentir de ponernos a orar por las naciones de la tierra, orar por nuestra nación. Y ahora, ¿quiénes pueden interceder? Es muy importante saber eso, porque hay algunas características o algunos requisitos que un intercesor debe tener. En el libro de Juan capítulo 9 verso 31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores, no porque no quiera oírlas, ni pueda oírlas. Dios escucha, pero cuando habla de oír, no solamente habla de escuchar, sino también de responder la oración. ¿Por qué no oye? Porque Dios aborrece el pecado. Aunque ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y el pecado ha hecho una separación entre los hombres y Dios. Entonces cualquiera no puede ir y presentarse delante de Dios para rogar a favor de otras personas, sino tiene que ser una persona que se ha arrepentido de sus pecados, una persona que ha sido librado del poder del pecado por medio de la fe en Jesucristo.
en su obra redentora en la cruz del Calvario y su resurrección. La primera característica de una persona que quiera interceder a favor de otros, porque Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres que puedan ponerse delante de Él a favor de la tierra, es que esta persona debe ser justo, una persona justa. Y vemos, por ejemplo, en la vida de Abraham. Abraham era un hombre que fue llamado justo, fue justificado porque él tuvo fe en Dios, en lo que Dios le había prometido hacer. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro capítulo 3 verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice que los oídos del Señor están atentos a la oración de ¿quién? De los justos. ¿Quién es una persona justa? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿quién puede ser justo? Un justo es aquella persona que ha sido declarado justo por Dios. Dios declara a un hombre o una mujer justo. ¿Cuándo? Cuando este hombre o esta mujer deposita su confianza, tiene fe en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Cree que Jesucristo tomó su lugar. Por eso Pablo en Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, entonces podemos entrar libremente a su presencia, porque Dios ya no nos culpa de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestros pecados. Cristo nos ha hecho justos, no porque nosotros hayamos hecho obras buenas, no, porque ninguna obra buena puede declararte justo delante de Dios. La única obra perfecta es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura, su resurrección. Y todo aquel que crea en ese sacrificio, que Cristo tomó su lugar, que Él debió haber muerto así, de esa manera por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona solamente pone su fe y dice yo creo verdaderamente de corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La fe genuina es la fe del corazón. Es una fe que no solamente dice yo creo en Jesús, sino es una fe que le lleva a un compromiso, a un caminar permanente con el Señor. Entonces esa fe en Cristo, en su obra redentora, hace de una persona que sea llamado justo delante de Dios, y lo pone en la capacidad de poder presentarse delante de Dios con toda libertad y orar a favor de otros. Bendito sea el nombre del Señor. Solo una persona justa puede interceder a favor de otros. La religión católica tradicional nos ha enseñado muchas doctrinas erradas. Una de ellas es que los santos o las vírgenes pueden interceder por nosotros. Pero eso es una mentira. La Biblia dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cada vez que la iglesia intercede, cada vez que un justo que es miembro, un justo es miembro también de la iglesia, intercede a favor de otros, Dios escucha esa oración. Pero un santo muerto, el muerto está muerto, no oye, no escucha, no habla. Pero Dios habla, Dios escucha a un hombre o una mujer que está en esta tierra, que es justo y camina y vive en justicia. A ese Dios escucha. O a veces hemos escuchado que un difunto puede también mediar por nosotros, y muchas personas erróneamente se encomiendan a sus parientes que han fallecido ya. Pero los muertos no pueden interceder a favor de un vivo.
Solo los que están vivos y son justos pueden interceder a favor de otros. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y un justo tiene acceso libre a entrar a la presencia de Dios. Porque no solamente es hecho justo por Dios, un hombre que ha creído en Jesucristo, sino también que le da el privilegio y la responsabilidad de hacerlo un sacerdote. El apóstol Pedro dice en su carta, en el libro de 1 de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos los cristianos verdaderos, todos aquellos que hemos creído en el Señor, Dios nos ha hecho sacerdotes para Él. Y un sacerdote tiene el privilegio de entrar a la presencia de Dios y presentarse y hablar con Dios en cualquier momento del día, bajo cualquier circunstancia, y Dios lo va a recibir porque es un sacerdote según Dios, no según los hombres, según Dios. Somos sacerdotes, tenemos ese privilegio y tenemos esa responsabilidad. Y Dios está esperando que usted, mi hermano, usted, mi hermana, que es miembro de la iglesia del Señor, usted se levante como un sacerdote, como una sacerdote del Señor, y usted comience a orar por su familia. Deje el temor a un lado, llénese del Espíritu Santo, llénese de la palabra y quebrante su corazón y comience a interceder por su familia, comience a interceder por su país, comience a interceder por las naciones de la tierra, porque a los únicos que Dios va a escuchar es a sus hijos, aquellos que han sido declarados justos porque han creído en el justo de los justos, que es el Señor Jesucristo. Solo a ellos, solo a nosotros puede escuchar. Él no oye a los pecadores, dice su palabra, pero si hay un justo en la tierra que ha sido justificado por Jesucristo, entonces puede Dios escucharle su oración. Por eso la Escritura nos habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, dice, confiadamente, con confianza. Aleluya. El capítulo 10 de Hebreos, el verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Solamente por medio de Cristo podemos entrar a la presencia del Padre y decirle: Señor, te ruego por mi nación, te ruego por mi familia, te ruego por las naciones de la tierra. Uno solamente Dios está buscando, y por ese uno Dios puede cambiar la historia de una nación, la historia de todo el mundo. Por ese uno Dios puede hacerlo, claro que sí. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amigos, si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, si todavía tú no eres un creyente de verdad, un cristiano de verdad, todavía no eres justo ante los ojos de Dios, porque a veces el hombre se cree justo ante sus propios ojos, pero el único que puede declarar y dar testimonio a tu espíritu si eres justo o no es Dios, cuando tú verdaderamente crees en el Señor Jesucristo y le dices: yo creo y decido seguirte, Señor Jesucristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo he decidido seguir a Cristo. Entonces Dios ve esa fe en tu corazón, Dios ve esa convicción en tu corazón, Dios ve esa determinación. Entonces te declara justo, aleluya, porque sabemos que esa fe que has tenido en el Señor te llevará al arrepentimiento de tus pecados, te llevará al bautismo en agua en su nombre para el perdón de tus pecados. Sabemos que esa fe en el Señor Jesucristo te llevará, aleluya, a recibir la promesa del Espíritu Santo. Esa fe hará que Dios te guarde por medio de su poder, si eres declarado justo por Dios. La segunda cosa que podemos decir que Dios escucha a una persona que es conocido por Dios. No solamente que una persona conozca a Dios, sino uno que es conocido por Dios. Son dos cosas muy distintas. Que usted pueda conocer a Dios y que Dios lo pueda conocer a usted.
Bendito sea el nombre del Señor. Mire, 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué está diciendo este verso? Está diciendo que conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, que Dios conoce quienes le han rendido su vida, quienes le han entregado su vida a Dios. Él los conoce, conoce el Señor a los que son suyos. Dice también en Nahum, en el capítulo 1, verso 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Es decir, que Él sabe quién verdaderamente confía en Él. Conoce a los que en Él confían. Gloria a Dios. También conoce a los que le aman. Conoce Dios a los que aman a Dios. Muchas personas dicen: yo confío en Dios, pero en realidad en su corazón no están confiando en Dios. Muchas personas dicen: yo amo a Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. En 1 Corintios capítulo 8 verso 3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Se da cuenta que no podemos engañar a Dios. Se da cuenta que no podemos nosotros tratar de aparentar algo que no somos. La palabra de Dios es clara, dice que el Señor conoce a los que son suyos, conoce a los que en Él confían, conoce a los que le aman a Él. Él los conoce. Es más, dice: conoce a sus ovejas. El libro de Juan capítulo 10 verso 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Wow, qué tremendo. Y me siguen. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Yo conozco a mis ovejas, dice el Señor Jesús. Hay muchas personas que dicen: yo soy una oveja del Señor. Yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo confío, pero en el fondo de su ser no es así. Pero el Señor los conoce. Gloria a Dios. El Señor conoce sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Pues es una simbología. Las ovejitas son unos animales bien dóciles. Ellas se dejan pastorear, se dejan cuidar, se dejan curar por su pastor, se dejan alimentar, llevar por pastos, por caminos. Ellas siguen a su pastor, no siguen la voz de los extraños. Las ovejas son muy diferentes a los cabritos. Los cabritos son gente rebelde, que no se dejan pastorear, que no se dejan guiar, que no se dejan enseñar, que no se sujetan a Dios. Pero las ovejas son mansas, son humildes. El mismo Señor se compara con una oveja. Aleluya, como un cordero de Dios que es sumiso, que es sencillo, que es humilde. Y el Señor conoce a sus ovejas. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Son mis ovejas, oyen mi voz, y yo las conozco. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si tú quieres ser escuchado por Dios, quieres ser poderoso en la intercesión, entonces tú tienes que hacer que Dios te conozca. Y para eso tú tienes que ser sincero. Claro que Dios nos conoce a profundidad, conoce nuestros más íntimos pensamientos, sabe cómo somos. Pero aunque Él lo conozca, pero es necesario que usted se abra a Él. Que no tenga nada escondido, que no tenga nada que usted pueda esconderlo, sino que usted se abra a Él, que sea sincero, que no se justifique. Si usted es un mentiroso, si usted es un borracho, un ladrón, un mentiroso, usted puede venir a Él y abrirle su corazón y confesarle ese pecado y pedirle perdón y pedirle que Él le cambie. Eso es sinceridad. Pero a veces muchas personas quieren que Dios les escuche, pero no son sinceros, no quieren dejar el pecado, quieren todavía estar en la maldad, en los placeres, en la borrachera, en la mentira, y quieren que Dios les escuche. No, Dios no lo va a escuchar. Es necesario dejar el pecado, porque si hay algo que llevó a la muerte a nuestro Señor Jesucristo,
Si hay algo que llevó al sacrificio tan grande que el Señor hizo, a derramar su sangre, a soportar tanto escarnio de los mismos hombres que eran sus criaturas, porque Dios hizo hombre, vino a este mundo como hombre para morir en nuestro lugar. Si hay algo que lo llevó a ese sacrificio, fue su amor, fue su misericordia, porque el pecado hace una separación entre Dios y los hombres. Si hay algo que nos separa entre Dios y nosotros, es el pecado. Pero cuando un hombre, una mujer se arrepiente, es sincero con Dios y dice: Señor, yo quiero que tú pastorees mi vida, yo quiero que tú guíes mi vida, que tú me enseñes a seguir el camino recto, yo quiero alimentarme de tu palabra, yo te voy a seguir. Entonces el Señor viene y Él te pastorea, y entonces vienes a ser una oveja y podrás decir como David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por caminos delicados me llevará, me pastoreará por senda de justicia por amor de su nombre. Usted puede leer el Salmo 23, es un salmo precioso que habla de un hombre que se sintió amado y cuidado y protegido, como una ovejita se siente cuidado y amado y protegido por su pastor. Entonces Dios oye a las personas a quienes Dios conoce, y eso, vuelvo a repetir, es solamente cuando somos sinceros con Dios, cuando somos honestos delante de Dios. También Dios escucha a aquellos que conocen a Dios. Ahora esta es otra cosa, aquellos que conocen a Dios. Claro que Dios es un Dios grande, inmensamente, infinitamente inescrutable. Ningún hombre puede decir: yo conozco a Dios a su plenitud. No. Pero lo poco que podemos conocer, tal vez la parte de repente tan simple que hayamos podido alcanzar y conocer o experimentar a Dios. Porque cuando te hablo de conocimiento de Dios, no te hablo de un conocimiento intelectual. Mucha gente puede conocer la Biblia de memoria, pero no conoce al Dios de la Biblia. Es muy diferente conocerse la Biblia, y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Es muy diferente. Entonces, lo poco que uno puede conocer a Dios, eso nos ayuda a poder acercarnos a Dios y confiadamente presentarnos delante de Él. Eso es algo precioso. Por ejemplo, un hombre que conocía a Dios, un hombre que conocía el carácter, hubieron muchos hombres, ¿no? Pero voy a poner dos ejemplos. Uno es Abraham. Abraham, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, verso 24, dice: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mire, Abraham estaba delante de Dios orando a favor de Sodoma, o de los justos que vivían en Sodoma y Gomorra. Usted sabe, si ha leído la Biblia, Dios iba a destruir con fuego esas ciudades. Y Dios, antes de ir a esa ciudad para destruirla, pasó por la casa de Abraham. Abraham lo atendió, Abraham lo recibió, le dio de comer. Dios tomó forma humana. Claro que sí, lo hizo en el Antiguo Testamento muchas veces. Eso se llama una teofanía de Dios. Era una manifestación momentánea de Dios en una forma física. Como hombre se le apareció a este hombre llamado Abraham, porque Abraham es llamado amigo de Dios. Y cuando Dios se aparece en su casa, Abraham lo sale a recibir, lo atiende, le prepara una comida, se sienta con el Señor a comer, y Dios le dice: yo no voy a ocultar lo que voy a hacer, no voy a ocultar a mi siervo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma. Tengo que decirle, porque yo sé que él es un siervo mío. Entonces
dice que Abraham comienza a interceder por la ciudad. Señor, vas a destruir la ciudad si hay 50 justos, o sea, 50 hombres que temen a Dios, que son hombres piadosos, que no hacen el mal, que no practican el pecado de Sodoma, sino que son hombres y mujeres que se han guardado para ti, hombres y mujeres que viven apartados de las prácticas pecaminosas de ese pueblo. Señor, si hay 50 justos, vas a destruir el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. ¿Por qué Abraham le habló de esta manera al Señor? Porque Abraham conocía el carácter de Dios. Abraham sabía que Dios es un Dios justo. Y en base a ese conocimiento, Abraham pudo decirle: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro, claro que sí. Dios, yo creo que Dios fue tocado porque ese hombre lo conocía que Dios era recto y justo. No iba a tratar igual al pecador como al impío, por supuesto. Dios siempre hace una diferencia. Dios siempre hace una diferencia entre los que le aman, entre los que le respetan, que los que le temen, le tienen reverencia, en los que le siguen y le sirven, con aquellos que no hacen eso. Hay una diferencia en el trato de Dios. Entonces Abraham conocía a Dios. Cuán importante es conocer a Dios. El otro caso está en 2 de Samuel capítulo 24 verso 14. Dice: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. ¿Qué había pasado? David, por causa del orgullo, de la vanagloria, ¿sabe qué hizo? Mandó a censar a todo el pueblo. Él quería saber con cuánta gente contaba, con cuánta gente o con cuántos soldados, hombres de guerra él contaba, para decir: mire cuánta gente tengo yo, tengo un poderoso ejército, tengo un pueblo grande, etc. El orgullo le había llevado a tomar esta decisión. Ordenó a uno de sus soldados a que pudiera hacer el censo. Duró 9 meses ese soldado leal a él. Fue a hacerlo, y cuando él regresó, David sintió que el corazón, que Dios estaba redarguyendo su corazón. Y entonces el profeta vino a él de parte del Señor para decirle que le iba a venir un castigo a David y al pueblo. Y entonces el profeta le dijo: de parte de Dios tienes que escoger. Dios va a enviar o hambre, ¿quieres un castigo con hambruna? ¿O quieres de repente que tus enemigos vengan en guerra contra de ti y te persigan? ¿O quieres de repente que venga pestilencia? Mira, hermanos, David tenía que escoger entre los 3 castigos. Entre que venga una hambruna de 7 años, si no me equivoco, o que sus enemigos lo persigan a él, o que venga pestilencia, mortandad, una plaga, una enfermedad sobre el pueblo. ¿Sabe qué? David conocía a Dios. David sabía que su Dios era un Dios de misericordia. ¿Y sabe qué dijo David? Como hemos leído el verso: caigamos ahora en mano de Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas. David conocía que Dios, su Dios, él conocía a Dios, conocía que su Dios era un Dios misericordioso, que en algún momento, que si él se humillaba y reconocía que se había equivocado y había cometido ese pecado, David sabía que Dios era un Dios rico en misericordia. Como en muchos pasajes de la Biblia, Dios se revela de esta manera. Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso Él prefirió mejor caer en las manos de Dios, porque Él sabía que Dios es un Dios de misericordia. Y fue así, hermanos, que en un momento dado, en el verso 16 del mismo libro, 2 de Samuel 24, 16, dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Mire, Dios cambió el juicio por misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. La muerte empezó a llegar al pueblo, pero como David prefirió rendirse en las manos de Dios, Dios en un momento dado, cuando vio que David se humilló y reconoció su pecado, dice que Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano.
y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Quiere decir que Dios le dio la orden al ángel de la muerte. Dijo, detente, ya no mates más personas. Porque David prefirió someterse o ponerse en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, porque los hombres son hombres. Y en el corazón del hombre siempre hay maldad, pero en el corazón de Dios siempre habrá misericordia. Cuando alguien se arrepiente de verdad, cuando alguien reconoce su pecado, su error, Dios es rico en misericordia. Entonces Dios escucha también al que lo conoce, ¿verdad? Al que conoce a Dios puede presentarse delante de Dios. Porque si yo sé cómo es Dios, yo sé que Dios va a responder mi oración conforme a su carácter, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. ¿Quién más se puede presentar delante de Dios como un intercesor? El que tiene una correcta relación con Dios. Esto es muy importante, que nosotros como pueblo de Dios podamos entender que debemos tener una correcta relación con Dios. Por supuesto, nosotros no somos perfectos. Ningún cristiano es perfecto. Estamos siendo perfeccionados. Pero tampoco es una justificación para no corregirnos, para no someternos a Dios, para no ser transformados por Dios. Eso no debe ser una excusa, una justificación, mi hermano. Por ejemplo, la vida de Abraham me gusta. Cuando, ya le expliqué, cuando Dios llegó a su casa o a su tienda, en ese tiempo vivían en tiendas. Dios se le aparece. En el capítulo 18 de Génesis, usted lo puede leer en su casa. De repente el Señor se le aparece. Dice que Abraham fue corriendo. Dice cuando lo vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibir al Señor. Y dice que se postró en tierra delante del Señor. Y dice la palabra de Dios que le dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Es decir, que no sigas de largo tu camino, sino que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, recuéstese debajo de un árbol, traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Es decir, después se pueden ir, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Y en el verso 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda. Sara le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa, haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro y tierno y bueno y lo dio al criado, y ese se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Abraham tuvo un momento de comunión con Dios, un momento donde Abraham comió con Dios. Imagínense, Dios se manifestó en una forma humana aquel tiempo, una teofanía. Vuelvo a mencionar, una teofanía es una manifestación momentánea de Dios en una forma física. Abraham no desaprovechó la oportunidad. Abraham atendió al Señor. Abraham le dijo, quédate un momento, quiero atenderte, quiero darte de comer, quiero darte agua que bebas, lavarte tus pies, quiero darte mantequilla. Y lo mejor de sus animales cogió, el más tierno y bueno, y lo dio. Preparó una comida. Abraham se sentó con Dios a su mesa y comieron juntos en ese momento, un momento íntimo, un momento de comunión. Es por eso que Abraham pudo ponerse delante de Dios a favor de una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, para que Dios no lo destruyese, porque Abraham tenía una correcta relación con Dios, una comunión profunda, íntima con Dios. Bendito sea el Señor. Cuán importante es que nosotros, hermanos, podamos tener una correcta relación con Dios. Primera Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, Dios quiere que vivamos en luz, que no tengamos nada de oscuridad en nosotros, de justificarnos nuestros pecados, sino que si hemos pecado, como dice Primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué tremenda promesa. Pero si queremos que Dios escuche nuestra oración intercesora, porque Dios está llamando
En este momento, en este tiempo, Dios está haciendo un llamado a su iglesia, un llamado a la intercesión a favor de las naciones. Y necesitamos tener una correcta relación con Dios. Necesitamos sacar el pecado, necesitamos dejar nuestros malos caminos, necesitamos volvernos a Dios. Si quieres que tu voz sea oída en los cielos, si quieres que Dios responda a tu oración a favor de tu país, a favor de tu familia, a favor de los médicos, de los militares, como muchas personas en el internet están compartiendo oraciones, peticiones, pero es importante que tengamos una correcta relación con Dios, porque Dios no escucha a los pecadores. Cuando hay pecado en nuestra vida, hasta que no arreglemos cuentas con Dios, no escuchará Dios nuestra oración, por más que Él quiera, por más que Él desee hacerlo. Porque el pecado no tiene compatibilidad con la santidad de Dios. Dios es santo. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos interceder? Ya hemos visto qué es la intercesión, ya hemos visto a quiénes Dios escucha, a quiénes Dios, o qué características debe tener una persona que quiera interceder a favor de otros. Ahora vamos a ver cómo podemos interceder. Es importante saber. Lo primero que tenemos que hacer es lo más sencillo, acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Abraham es un ejemplo. Usted puede leer en el capítulo 18 y también el 19. Usted puede ver cómo Abraham pudo interceder por una ciudad. Imagínense, la oración de un hombre pudo haber cambiado la historia de una ciudad. Pudo haber cambiado el destino de una ciudad que ya estaba su juicio de parte de Dios determinado para ser realizado. Pero Abraham se puso delante de Dios, porque Abraham conocía a Dios. Abraham tenía una correcta relación con Dios. En el verso 23 que hemos leído ahí, dice, y se acercó a Abraham y dijo. Abraham se acercó delante de Dios y comenzó a hablar, se acercó. Pero la primera cosa que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Y eso habla, pues, no de un acercamiento físico, porque usted puede decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde encuentro a Dios para acercarme a Dios? Mire, Dios está tan cerca a una oración. Mire, tan cerca a una oración, usted en su casa, en su cuarto, donde usted doble sus rodillas, usted se acerca a Dios. Esa es la forma. Habla de una disposición de tener en nuestro corazón para acercarnos a Dios. Estar conscientes de que nos estamos acercando delante de un Dios que oye, un Dios que habla, un Dios que siente. Claro, nosotros no oramos a un ídolo de madera, de yeso, a un santo, a una virgen, porque eso es idolatría. Eso lo prohíbe Dios en su primer y segundo mandamiento. Él quiere que nosotros entendamos que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sabe qué, amigo? El Dios de la Biblia es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que oye, que habla, que siente, que camina, que toca, que vive con su pueblo. Es un Dios presente. Aleluya. Pero tenemos que acercarnos con una actitud, una disposición y un entendimiento claro, que nos acercamos delante de un Dios grande, sensible, todopoderoso. Aleluya. Abraham se acercó a Dios, y Santiago, que también lo dice en su carta en el capítulo 4 verso 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué tremendo! Mire, Dios está esperando que tú des ese paso, que tú te acerques a Dios. Si Dios ve que tú te acerques a Dios a través de la oración, Dios se va a acercar a ti. ¡Qué tremenda y maravillosa promesa para el pueblo de Dios! Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué tremendo! ¿Sabe que cuando viene la presencia de Dios al corazón de una vida, el temor tiene que huir, la inseguridad se tiene que ir, la angustia desaparece, toda ansiedad, depresión tiene que huirse delante de la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay descanso, hay paz. Aleluya. Pero dice la Escritura que tenemos que acercarnos a Dios. Acercaos a Dios y Él
se acercará a vosotros. Cuando te presentes para interceder por otros, lo que tienes que hacer, la segunda cosa que tienes que hacer es pedir a favor de otros. Y eso habla del amor, de la sensibilidad que Dios espera que nosotros tengamos con el prójimo. Abraham pudo haber dicho, bueno, Señor, si vas a destruir Sodoma y Gomorra, bueno, adelante, destruye a esa gente, es mala, es pecadora, total, se merecen el castigo. No, Abraham tenía un corazón sensible. Abraham tenía compasión, tenía misericordia también, claro que sí. Y él dijo, Señor, vas a destruir una ciudad, si hay justos ahí, ¿cómo vas a destruirla, Señor? Bendito sea el nombre del Señor. En Génesis capítulo 18, verso 24 dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también, no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Mire, por causa de 50 justos, Dios estaba dispuesto a no castigar esa ciudad, no destruirla, porque esa ciudad ya estaba, su juicio determinado, era destrucción. Pero encontró en su camino el Señor un hombre que se parecía a él, Abraham. Cuando digo que se parecía a él, hablo del carácter de Abraham. Abraham era un hombre sensible, amaba a su prójimo, claro que sí, por eso que pudo interceder por una ciudad y Dios pudo detenerse a escuchar a este hombre. Mire, si Dios es Dios, Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero si Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, era porque esperaba una reacción de Abraham. Que ver qué va a hacer Abraham ante lo que yo le estoy diciendo que voy a hacer con esa ciudad. Y gracias a Dios que Abraham comenzó a interceder por esa ciudad. Y como nosotros en este tiempo estamos viviendo un tiempo muy triste, muy doloroso, hermano. Entonces vemos por todo lado muerte, sufrimiento, malas noticias, desesperación, angustia. Y Dios está esperando a ver qué vas a hacer. ¿Vas a estar todo el tiempo mirando las noticias? ¿O te vas a poner a orar? ¿O te vas a poner a interceder? Deja la insensibilidad. A veces estamos más de repente en la televisión mirando películas. Estamos de repente perdiendo nuestro tiempo cuando Dios dice, mira, la gente se está muriendo, la gente se está enfermando, mira, hay hambre por aquí, por allá. Nosotros mirando en la noticia y no hay una reacción. Tiene que haber una reacción de la iglesia. La iglesia de Cristo tiene que saber que Dios está esperando que su pueblo se ponga en la brecha, que levante vallado y se ponga a favor de la tierra. Dios está llamando a la intercesión en todas las naciones. Te está llamando a ti, hermano, hermana, a que puedas ponerte delante de Dios a favor de la tierra. ¿Habrá alguno que pueda ser sensible como Abraham? O dirás, bueno, ese es su problema de ellos, allá los militares, allá los doctores, allá las enfermeras. No, allá los que se están muriendo, allá los que salen a la calle. No, hermano, necesitamos ser sensibles, necesitamos tener el carácter de Dios, el corazón de Dios. Hay mucha gente que no sabe orar, hay mucha gente que está en el pecado, no sabe cómo acercarse a su Creador, pero la iglesia está en la tierra para orar a favor de ellos, para orar a favor de las personas que no conocen a Dios, para orar por los enfermos, por los militares, por nuestras autoridades. Eso lo manda Dios en su palabra, y este es el tiempo. Dios está llamando a la iglesia que deje las cosas vanas y se ponga a leer la palabra y se ponga a interceder. Dice el Señor que buscó un hombre que hiciese vallado, uno solamente, uno, y que se pusiera en la brecha a favor de la tierra. Aleluya, para que Dios no la destruya. Triste para Ezequiel que Dios no pudo hallar un hombre, y triste será que en este tiempo aquellos que hemos conocido a Dios en algún momento de nuestra vida seamos insensibles al dolor, a la necesidad de nuestra oración. Tal vez tú no puedas estar en la calle patrullando como la policía. Tal vez no puedas estar al lado del presidente para ayudarle a tomar decisiones. Tal vez no puedas estar ahí en la primera fila con los doctores, con los enfermeros. Pero ¿sabe qué? Hay algo que puede marcar la diferencia en la iglesia. Es la oración de intercesión. Es la intercesión, aleluya. Dios actúa de acuerdo a la oración de su pueblo. Claro que Dios puede actuar soberanamente, pero Dios está esperando que su iglesia tenga su corazón, que pueda interceder a favor de las naciones. Dios está buscando un hombre, solamente un hombre o una mujer que se ponga delante de él a favor de las naciones.
Y la otra cosa que tenemos que hacer, si vamos a interceder, es que vamos a pedir conforme a la palabra de Dios y conforme al carácter de Dios. En Génesis 18:25 le dice a Abraham al Señor: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí habla que Abraham conocía el carácter de Dios, conocía la palabra de Dios. Y Abraham comienza a orar conforme a la palabra de Dios. Hay muchos hombres y mujeres que oraron conforme a la palabra de Dios. Y nosotros estamos llamados a orar conforme a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y la otra cosa que vemos también es que Abraham oró con humildad. En capítulo 18 de Génesis, verso 27, dice: y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En otras palabras está diciendo: Señor, he comenzado a hablar delante de ti. Reconozco que tú eres Dios grande y yo soy nada, solamente polvo y ceniza. No soy nada delante de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán importante es entender cuál es nuestro lugar para poder interceder y ser escuchado por Dios. No podemos mandarle a Dios, no podemos darle órdenes a Dios. Nosotros tenemos que ir con humildad. Si mi pueblo se humillare, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse significa no significa denigrarse a uno mismo. Humillarse simplemente es reconocer que necesitamos a Dios, que reconocemos que solo Dios puede ayudarnos. Reconocemos que nosotros humanamente somos limitados, porque lo somos. Mire la ciencia, mire el dinero, mire la tecnología. No puede vencer a un virus. No puede. Pero si oramos, si intercedemos con humildad, yo creo que Dios en su momento actuará. Bendito sea el nombre del Señor. La otra cosa que veo en la intercesión de Abraham, en el verso 32 del capítulo 18 de Génesis, veo la perseverancia. Volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Abraham primero empezó orando: Señor, si hay 50 justos, no destruyas la ciudad. Y Dios dijo: por amor a los 50 no lo voy a destruir. Abraham no se quedó ahí. Abraham siguió orando: Señor, si hubieran 45 justos. Y Dios le dijo: bueno, si hay 45, por amor a los 45 no los destruyo. Abraham no se cayó, siguió. Dice: Señor, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20. Él siguió insistiendo hasta llegar a 10. Señor, si hubieran 10. Y Dios le dijo: no los voy a destruir, por amor a los 10. Aleluya. Pero tristemente no hubieron 10. Hubieron solamente 4 personas justas dentro de Sodoma y Gomorra. Porque si hubieran 10 justos, por amor a esos 10 y por amor a Abraham, Dios no hubiera destruido la ciudad de Sodoma. Pero veo aquí la perseverancia de Abraham. Cuán necesario es ser perseverante en la intercesión. Tal vez no vemos nada. Tal vez usted está orando y dice: no veo nada, pastor. No siento nada. No veo que esté pasando nada. Pero usted siga golpeando. Siga tocando la puerta. Jesús dijo que el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abre. Hermano, amigo, hay que perseverar. Hay que insistir. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán importante es la perseverancia en la intercesión. Mis amados hermanos y amigos, hay una promesa en segunda de Crónicas capítulo 7, verso 13 y 14, dice el Señor, cuando le habló a Salomón, cuando Salomón había edificado un templo para él: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una promesa que Dios le hizo a Salomón. Y si están escritas en la Biblia, también son promesas para nosotros, son principios que nosotros debemos practicar.
Habían tres formas en que Dios trataba con su pueblo, o una forma de disciplinarlos, de corregirlos, y que Dios enviaba juicio a través de una sequía, ya no había lluvia, o a veces mandaba langosta. Usted sabe, la langosta era un insecto que se comía todo el fruto de la tierra, venía la hambruna. O la otra era la enfermedad, la pestilencia. Eran formas en que Dios trataba con su pueblo para que ellos se volvieran de sus malos caminos. Cuando ellos le daban la espalda a Dios, Dios corregía de esa manera a su pueblo. Y tal vez, quién sabe, Dios ha permitido este mal, no sabemos cuál sea su origen, divino o humano, pero si Dios ha permitido que pase estas cosas es para corregir al hombre, corregir la iglesia también. Pero hay una promesa en medio de todo esto, es que si nosotros nos humillamos, dice, si mi pueblo, ¿ve? Se da cuenta que es al pueblo de Dios a quien se dirige, aquellos que conocemos a Dios, aquellos que hemos sido conocidos por Dios, aquellos que hemos sido justificados por Dios, aquellos que somos ovejas del Señor. Si mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, nosotros que invocamos el nombre del Señor, dice, y oraren, la oración, dice, y buscaren mi rostro. Esto habla de que cuando el hombre peca, Dios esconde su rostro porque hemos ofendido su santidad, hemos ofendido su carácter. Y entonces Dios esconde su rostro porque se siente ofendido. Y buscar el rostro es insistir, es corregirnos, es cambiar, es confesar nuestros pecados, para que Dios vuelva a mirarnos y atendernos. Y se convirtieren de sus malos caminos, de que dejar el mal camino. Muchas personas quieren que Dios les escuche, muchas personas quieren que Dios les hable, pero no quieren dejar su mal camino, no quieren dejar la vanidad del mundo, no quieren dejar el pecado, la mentira, la borrachera, la lisura, la fornicación, el adulterio. No quieren dejar, pero quieren que Dios les escuche. No, así no funciona el reino de Dios, así no funciona la oración. Es necesario de abandonar nuestros malos caminos y seguir el único camino, que es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces tenemos que seguir el camino del Señor. Dice ahí claramente, bendito sea el Señor, se convirtieren de sus malos caminos. Dice, entonces, solo entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y dice, y sanaré su tierra. Oirá, perdonará y sanará. Esa es la promesa de Dios. La iglesia está en la tierra. Hermano, amigo, la iglesia está en la tierra justamente para que en momentos como estos nosotros nos presentamos delante de Dios a favor de toda la tierra. Quiero terminar leyendo el versículo que citamos al comienzo, Ezequiel 22:20 dice, Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios estaba buscando un hombre que levante vallados. Vallado es un muro de protección a través de la oración. Que se ponga en la brecha, en ese lugar donde está entrando el enemigo y haciendo daño. Que se ponga en ese lugar para pelear a través de la oración intercesora. Dice, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Dios estaba dispuesto. Que si encontraba un hombre solamente, uno solamente, que levantase vallado o se pusiese en la brecha, Dios estaba dispuesto a no destruir la tierra de aquel tiempo, su pueblo. Pero dice el profeta, no lo hallé. Dios está diciendo a través del profeta que no halló ningún hombre. Entonces vino la destrucción. Yo no quisiera que Dios dijera un día o en este tiempo, estoy buscando un hombre, una mujer, que se ponga, que haga vallado y que se ponga en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Que Dios no diga que no lo halló. Yo quiero que Dios me halle a mí orando. Yo quiero que Dios halle en su pueblo, en su iglesia, alguien que diga, yo quiero interceder. Yo quiero unirme a esa oración que muchos ya están levantando. En muchas naciones están clamando a Dios. Yo quiero unirme, ser uno más.
a la oración de ellos. Y sé que en su momento Dios responderá, porque ninguna oración de los justos Dios pasará por alto. Dios escucha la oración. Sus oídos están atentos a la oración de los justos. Mi hermano, mi amiga, en ese tiempo Dios está haciendo un llamado a la intercesión. ¿Obedecerá usted ese llamado? Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu presencia. Estás llamando a tu iglesia a ser parte de un ejército que interceda a favor de la tierra, Señor. En el tiempo de Ezequiel no encontraste uno, sino el juicio se hubiera detenido. Pero en ese tiempo estás buscando, Señor, un hombre, una mujer que se sume al clamor, a la oración, a la intercesión de muchas personas que te han conocido, que están elevando sus oraciones en todas las naciones. Señor, en esta tarde te pedimos perdón si hemos descuidado la intercesión. Derrama un espíritu de oración sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Y oro por aquellas personas que aún no te conocen, que aún no han rendido sus vidas a ti. Señor, que se vuelvan a ti, que se conviertan de verdad, que dejen sus malos caminos y que sean creyentes de corazón. En el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Escriba amén si usted ha escuchado esta palabra. Que Dios le bendiga a mis hermanos, amigos. Mañana también estaremos en la tarde, como es feriado, estaremos aquí en contacto. Así es que, por favor, que el Señor los bendiga. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.